Gracias a Dios por poder exponer su palabra. Estamos dando una serie de estudios titulado Enseñanzas contenidas en las epístolas universales, que comprenden a Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Dimos ya a Santiago y a Primera de Pedro. Vamos a dar en esta ocasión a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Esperamos que todos puedan aprender de la palabra de Dios las enseñanzas más importantes que este gran apóstol aquí nos enseña para nuestro crecimiento espiritual. Este es el libro del Nuevo Testamento sobre el que más duda ha habido. Una cantidad de exégetas, de teólogos modernos, eruditos, niegan la genuinidad de este libro, mucho más que la de cualquier otro libro que se estudió en el canon. El canon fue la medida que se utilizó para saber si un libro era sagrado o no. Y esta segunda de Pedro fue bien discutido para creer que fue un libro inspirado por Dios y además que lo escribió Pedro. Algunos creen que lo escribió otra persona, pero al fin se le atribuyó a Pedro. Este libro fue lento en lograr una aceptación general. Fue aceptado en el canon por el concilio de la Odisea en el año 372 y en Cartago, en el de Cartago, en el 397. Jerónimo no aceptó para la Vulgata, lo aceptó para la Vulgata, aunque no se encontró en la versión siríaca. Eusebio la puso entre los libros disputados, mientras que Orígenes también se sentía inclinado a aceptarla, y Clemente de Alejandría aceptó esta epístola y aparentemente escribió un comentario sobre ella. De manera que, como vemos, diferentes eruditos y exégetas de los primeros siglos tuvieron dudas sobre que este libro fuera escrito por el apóstol Pedro. Hay alusiones indudables también a frases en Segunda de Pedro. En Arístides, Justino mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Cuando él considera la brevedad de la epístola, el uso de la misma es en realidad tan intenso como sería de esperar. Atanasio la rechazó esta epístola. Se puede decir que fue luego que llegó a ser aceptada bajo la crítica y no a ciegas. De modo que se hizo mucha crítica sobre esta epístola para aceptarla como que fuera parte del canon, donde se hacía la medida para aceptar los libros sagrados que componen la palabra de Dios. Otro asunto que provocó dudas sobre la paternidad de esta epístola es que en la primera el autor utiliza el nombre de Pedro. Que le fue dado por el mismo Cristo, cuya raíz es del griego, Cefas, viene del griego Cefas, la palabra Pedro, mientras que en la segunda epístola
utiliza el nombre propio Simón. Su nombre era Simón, Jesús le puso Pedro. Pedra quiere decir que como una piedra, que era la forma judaica, tal como lo emplea Jacobo en Hechos 15:14, que es su verdadero nombre. De modo que la controversia para aceptar esta epístola petrina fue muy larga, pero al fin se aceptó. En el capítulo 1, solamente son 3, Simón Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo y enseguida les desea gracia y paz multiplicadas a todos sus oyentes, todos los receptores de su epístola. En el conocimiento de Dios y su amado Hijo, mientras que carecemos de los recursos para ser verdaderamente espirituales, nuestro Dios nos presenta o nos permite ser participantes de su naturaleza divina a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir solamente para Él. El apóstol Pedro continúa hablando acerca de una fe en acción, para lo cual presenta una lista de varios actos de fe a la cual es necesario añadir virtud. Es como una concatenación de cosas verdaderas, de cosas necesarias, de asuntos que hay que seguir. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio hay que agregar paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mientras Pablo comienza con el amor en esta lista, Pedro termina hablando sobre el amor y le da énfasis. El apóstol Pedro agrega que si estas cosas abundan en nosotros, permaneceremos ocupados, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dice que el que carece de los actos antes dichos por él es ciego espiritualmente, puesto que no ha manifestado cambios y creyendo que es salvo, no es salvo. Qué triste es estar creyendo que uno es salvo y realmente no es salvo, porque no ha aceptado estas cosas que Pedro dice que debemos nosotros hacer. Si estamos seguros de nuestra salvación, puesto que vivimos de acuerdo a lo sugerido en los versículos 5 al 7 de este capítulo de 2 de Pedro, ningún falso maestro, ninguna corriente doctrinal teológica y ninguna enseñanza que no esté acorde con la palabra de Dios nos podrá hacer extraviar del camino recto, para lo cual es necesario estar firmes. Como dice la palabra de Dios, estar firme, el que esté firme mire que no caiga. Como aconseja el apóstol Pedro, el autor dice que continuará recordando estas cosas a sus lectores a fin de que permanezcan confirmados en la verdad aún después de su partida o muerte.
Él quiere que estas verdades que Él está enseñando permanezcan vivas en las mentes de sus oyentes. Enseguida el apóstol Pedro comienza a hablar de su experiencia con su maestro, especialmente cuando él, Juan y Jacobo, Juan era el discípulo amado y Jacobo su hermano, tuvieron una clara visión de Jesús como el Cristo cuando en el monte de la transfiguración escucharon una voz que declaraba a Cristo como el Hijo de Dios en el cual el Padre se complacía. Y concluye el primer capítulo hablando acerca de la importancia que tiene para todos nosotros la profecía, ya que los santos hombres de Dios hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esas profecías son inspiradas por el Espíritu Santo y no debemos agregarle nada, no podemos hacer una falsa interpretación, sino acorde con lo que ellos quisieron decir cuando dieron esas profecías a los santos hombres de Dios. Él dice que toda profecía es inspirada divinamente y útil. Toda profecía es inspirada por Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pedro inicia haciendo referencia a los falsos profetas en el pueblo de Israel y que Jesús les advirtió que vendrían falsos maestros. Ya no tenemos falsos profetas, sino falsos maestros que desvían a cualquiera del conocimiento verdadero y recto de la palabra de Dios. Pedro, que escuchó estas advertencias de su maestro, ahora veía cumpliendo lo dicho por Cristo. Eran los tiempos del gnosticismo que salía dentro de la misma iglesia. La iglesia estaba rodeada completamente de falsedad por fuera. Los romanos por fuera atacaban y los de la escuela de Cerinto y los gnósticos desde dentro. Entonces la iglesia estaba lo que se llama en un fuego cruzado. Por fuera estaba realmente lo contrario al cristianismo y por dentro lo que se llama la apostasía. De la misma manera que los falsos profetas habían contraviado o contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, diciendo lo que la gente quería oír, de igual manera los falsos maestros tergiversaban las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de que los falsos profetas decían lo que la gente quería que le dijeran. No querían que le hablaran de juicio, de castigo, sino solamente de bendiciones. Por eso algunos tuvieron presos como Jeremías y otros porque le hablaron la verdadera palabra de Dios como profetas del Altísimo verdaderos. Gloria al nombre de Dios. De igual manera, los falsos maestros tergiversaban las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Desde esos maestros negaban que Cristo fuera Dios. Ellos decían, Cristo fue hombre, solamente fue Dios cuando descendió a las aguas y al salir volvió a ser hombre solamente. Y cuando fue a la cruz, fue como Dios, pero murió allí como hombre. De modo que Cristo para ellos a veces era Dios, a veces era hombre, un Cristo
difícil de entender, pero para nosotros Cristo siempre fue el Hijo de Dios hecho hombre. Alabado sea su nombre para siempre. Hoy debemos cuidarnos de los falsos maestros. Hay falsos maestros hoy también que tergiversan la palabra de Dios. Engañadores, están más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Tener nosotros hoy mucho cuidado de no financiar ministerios falsos que tan solo buscan tener ganancias. Pueden verse ministerio y escucharse por los medios masivos de comunicación y son ministerios a veces falsos. Hay que escudriñar bien la base de esos ministerios, porque ellos no van a decir lo que creen, porque están buscando ganancias deshonestas. Y no podemos nosotros financiar cualquier ministerio sin conocer cuál es su finalidad, cuál es la doctrina que sigue, si está pegado o tergiversa la palabra de Dios. El apóstol Pedro enfatiza que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, ni a los antediluvianos, ni a los de Sodoma y Gomorra. Tampoco perdonará a los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra de Dios. Porque Dios es amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Y los antediluvianos fueron destruidos por un diluvio. Los de Sodoma y Gomorra por fuego. Porque Dios no perdona que su palabra sea falsificada y que los hombres se den a la tarea de enseñar cosas diferentes a lo que Dios quiere que enseñemos. Así que no perdonará a Dios a los falsos maestros que hablen en su nombre y tergiversando la palabra de Dios. Algunos creen eso, que como Dios es amor, salvará a todos sin importar su condición espiritual y su relación con su Salvador. Dios es amor y no va a condenar a nadie, sino que Él va a salvar a todos. No, repetimos, dice la palabra, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice que el que esté firme, mire que no caiga. Pero de la misma manera que Dios rescató a Noé y su familia, salvándolo del diluvio y a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos rescatará a nosotros, los que le servimos fielmente. Seremos arrebatados antes de los juicios que caigan sobre este mundo. De modo que tenemos la fe en el Señor, que como Él rescató a estas personas en esos tiempos del diluvio y de Sodoma y Gomorra y su destrucción, también nos rescatará a nosotros antes que lleguen los juicios sobre esta tierra. Los ejemplos de los juicios presentados son una advertencia para todos nosotros, los cristianos y los no cristianos. Nuestro Dios es amor, repetimos, en Hebreos 12:29, pero también es fuego consumidor, de modo que Dios no va a perdonar porque todo es amor al que haga lo contrario lo que Él enseña en su palabra y así lo enseñe también a otros. El apóstol Pedro continúa hablándonos, exhortándonos a no seguir los deseos de la carne y apartarnos de concupiscencia y de inmundicia, a no ser atrevidos y contumaces, sino andar en el amor de Dios, en su temor reverente a nuestro Dios y a nuestro Cristo.
y al Espíritu Santo. De modo que Él nos exhorta a lo que no debemos hacer, lo que debemos ser nosotros como cristianos. Pedro ahora hace referencia a aquellos a los cuales ya había aludido, que teniendo una vida desordenada espiritualmente, perturbaban de la cena del Señor, participaban allí en la Santa Cena, siendo perturbadores con ellos, con los que además, sin reconocer que no estaban aptos para participar de este acto, ya que el apóstol Pablo había adelantado acerca del juicio que es comer y tomar el pan y el vino de la Santa Cena. Todo aquel que tomará la Santa Cena es indignamente puesto que se hacía culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, tomar la Santa Cena, el pan y el vino sin estar debidamente preparado, es igual que nosotros hacer culpable a nosotros mismos de la muerte de Jesucristo. Después de referirse Pedro a esos falsos cristianos, esos falsos maestros, los compara con el falso profeta Balaam. Se llenó de codicia, trató de maldecir al pueblo de Israel y tuvo que ser reprendido. Dios reprendió a Balaam, hablándole a través de un simple animal de carga como una burra. Le habló y aún él no entendía que Dios le está hablando a través de ese animal. Un animal hablando con voz humana, y en ese Balaam se inmutó porque estaba pensando tanto en recibir ese dinero que le iban a pagar para maldecir a Israel, que ni atendió a que los animales no hablaban y siguió como tal. Y tuvo un ángel que detenerle para que no muriera en el camino. El apóstol Pedro continúa refiriéndose a los falsos maestros, llamándolos fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, es decir, carentes de importancia. Una nube sin agua, una fuente sin agua, una nube empujada por el viento, por una tormenta, no tienen importancia. Y así es la persona también que se perfila como o actúa como un falso maestro. Y continúa diciendo que estos falsos maestros, con sus palabras infladas y vanas, pertenecen a los que seducen a los fieles. Y nos advierte no dejarnos seducir por esos falsos maestros, sino continuar siempre obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol dice que estos falsos maestros prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos, puesto que su esclavitud consiste en aquello que los domina. Son esclavos de los vicios del dinero y como eso lo domina, son esclavos de estas cosas, no del Señor. Estas personas
conocieron al Señor y llegaron a ser libres, pero resolvieron volver al mundo después de Cristo haberlos libertado, por lo cual abandonaron el camino recto para seguir una vida licenciosa, una vida donde hay licencia para hacer de todo, pero antes eran buenos cristianos, conocieron a Dios, Dios los bendijo, pero luego ellos decidieron seguir otro camino para actuar en una forma, como dijimos aquí, con licencia, licenciosa, con toda libertad de actuar en el pecado. Rechazaron la verdad, se volvieron al pecado, por lo cual su situación es peor que antes, puesto que rechazaron al único camino verdadero de la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, dijo el mismo Cristo. Pedro dice que mejor hubiera sido no haber ni conocido al Señor, no haber conocido el camino del Señor, sino habría conocimiento del camino de justicia, y les compara con el perro que volvió a su vómito y la puerca que volvió otra vez a revolcarse en el cieno. Una comparación muy fuerte de un perro que vuelve a su vómito y una puerca después de limpia vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. Son personas que conocieron a Cristo, pero después de ser libres, volvieron otra vez a revolcarse en el pecado. En el capítulo 3, último capítulo de este libro de Segunda de Pedro, el autor dice que a sus destinatarios que deben memorizar las palabras de los santos profetas y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Además advierte que los últimos días vendrán, en estos últimos días vendrían burladores que andarían de acuerdo a sus concupiscencias, los cuales se referirán con desprecio a la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creyentes ahora no creen que Cristo viene y se refieren como una forma despectiva de que Cristo viene otra vez a levantar su iglesia? El apóstol Pedro continúa diciendo que estos burladores ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios y que este comportamiento provocó que el mundo pereciera por medio de un diluvio. Pedro predice que el próximo juicio no será con agua, sino será con fuego y azufre. Pedro continúa recordándonos que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y continúa diciendo que el Señor es fiel a sus promesas, pero que es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a fin de que no perezcan. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancemos la salvación. Enseguida pasa a recordar que el Señor regresará como ladrón en la noche, y agrega que los cielos y la tierra serán deshechos por el fuego del juicio divino. Pedro nos exhorta que, puesto que todas estas cosas han de ser
desechas las cosas que nos rodean ahora, debemos vivir en santidad, esperando ese día ya mencionado. De modo que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, porque los cielos y la tierra serán deshechos y habitaremos nosotros en una tierra ya purificada y unos aires ya también purificados. A continuación, el autor da un giro a su discurso para dirigirse a nosotros, diciendo que a diferencia de los que sufrirán el juicio divino, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Alabado sea el Señor. De modo que da un giro grande aquí Pedro para hablarnos a nosotros de esa esperanza que tenemos nosotros, no de fuego y azufre, sino de cielo nuevo y tierra nueva para los que seamos fieles y seamos vencedores. Él nos aconseja que, puesto que esperamos estas cosas, procuremos con diligencia mantenernos puros e irreprensibles. Si esperamos cielo nuevo y tierra nueva, si esperamos estas bendiciones, este lugar eterno que Dios tiene para nosotros, Él quiere que nos mantengamos, nos exhorta que nos mantengamos puros e irreprensibles, porque allí no entrará nada sucio ni contaminado, sino los santos purificados por el lavacro de la sangre de Cristo. El apóstol termina su segunda epístola citando al apóstol Pablo, exhortándonos contra el error y a crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Él dice que los escritos de Pablo son importantes, pero algunos son difíciles de entender. Entonces nos pone a nosotros a pensar que debemos atenderlo con más diligencia, los escritos del apóstol Pablo. Mientras en la primera carta Pedro escribe para consolar y animar a los creyentes que se hallaban en medio de sufrimientos en los tiempos de Nerón y de la persecución. Pero 3 años más tarde, en esta otra epístola, donde están sus últimas palabras, ya porque a poco tiempo Pedro fue crucificado allá en Roma. Se dice que fue crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo porque no quería ser crucificado como su maestro, por eso pidió que lo crucificaran al revés completamente a la crucifixión, a la postura de la crucifixión del cuerpo de nuestro maestro. Él escribe para advertirnos a nosotros todos en todos los siglos acerca de los problemas internos que estaban asaltando la iglesia de Cristo, que se llama la herejía. Nos manda a aferrarse a los hechos no negociables de la fe, del conocimiento y de la perfección en la fe, así como del rechazo a todo lo que distorsione la verdad. Nos exhorta a seguir ese consejo y da como resultado personas que honran a Cristo e iglesias cristocéntricas. Una iglesia cristocéntrica no le hace caso a enseñanzas raras, a herejías, enseñanzas falsas, porque tiene a Cristo en el centro, solamente está acorde con lo que dice la palabra de Dios, sin quitarle ni agregarle nada que no esté allí.
Estas advertencias y consejos del apóstol Pedro continúan vigentes, manteniendo una importancia todavía inigualable en este siglo XXI. De modo que esta epístola no fue solamente para los años 60 y pico del primer siglo, sino que después de 20 siglos, siglo XXI, siguen vigentes y nos ayudan a nosotros a estar firmes en Cristo, esperando su venida, manteniéndonos sin mancha y sin contaminación y rechazando todo aquello que no se acorde con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos y que nos ayude a nosotros a seguir adelante y que podamos seguir los consejos de Pedro y que podamos nosotros no solamente leerlos, sino actuar de acuerdo a como Pedro nos manda como cristianos en este siglo XXI que estamos viviendo. Padre, te pedimos en este momento que tú bendigas a cada uno que ha escuchado tu palabra, Señor mi Dios, y que estas enseñanzas sean para crecimiento espiritual de nosotros, para gloria y honra de tu nombre. Si algún corazón, Señor, ha sido tocado en este momento, permite que pueda responder siguiendo los consejos de Pedro, que es esperar tu venida, Señor mi Dios. Esperar tu venida humillados delante de ti, sirviéndote y con una vida llena del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Es por Cristo Jesús, tu Hijo amado, que te lo pedimos, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Gracias al Señor